Este tipo secuestró a su exesposa junto con su actual novia, cruzó 3 países en auto con esas 2 mujeres, más 2 niños, hijos suyos, uno con cada una de esas mujeres. Después mató a las 2 mujeres, enterró los cuerpos en Portugal y todo eso ahora en 2026. Y la forma en que lo atraparon, por casualidad, digamos, terminó generando una fuerte tensión entre la justicia portuguesa y la francesa. Una pelea que aún no tiene una solución, yo diría, a la vista. Pero tranquilo, porque esta historia está llena de detalles y comenzó mucho antes. Marcos Campos, y lo que hace que este caso sea complicado no es solo lo que pasó en ese viaje, ¿ok? También es lo que pasó antes y lo que está pasando ahora, después. Antes, porque la misma mujer que lo ayudó a escapar se convirtió en una de las víctimas dentro de la camioneta, como ya dije. Después, porque fue un chico de 12 años sentado en el asiento trasero de esa camioneta, hijo del sujeto que decidió contarle a la policía portuguesa todo lo que había visto. Y es exactamente el testimonio de ese chico el que está en el centro de la pelea jurídica que ocurre hoy entre Portugal y Francia sobre dónde ese tipo va a ser juzgado y por cuánto tiempo debe permanecer en prisión. Pero para conocer todo en detalle, necesitamos ir a los hechos. Para entender esta historia, vamos a tener que retroceder un poco en el tiempo, ¿vale? Unos 15 años atrás, a una región rural del sur de Francia llamada Aveyron. Aveyron está en Francia, en la región sur, como ya dije, y es una de las regiones más rurales del país, con ciudades pequeñas y relativamente aisladas. Fue allí donde, según el periódico francés Le Dauphiné Libéré, fue allí donde un tipo llamado Cédric Brisson, hoy la garganta hasta se va a inflamar de tanto, pero aguanta ahí. Fue allí donde este tipo se mudó alrededor de 2011. Cédric, así es como lo voy a llamar, era originario de Haute-Garonne, que es la región vecina donde está Toulouse, y él tenía en la época de esos hechos unos veintitantos años, y el motivo de la mudanza era el rugby. Así es, lo habían contratado por un equipo de esa zona para jugar, pero el rugby no era su profesión principal, ¿ok? Cédric también pertenecía a la Gendarmería Nacional, que es la policía francesa que funciona como una especie de policía militar, actuando en zonas rurales y en las carreteras. Y esa era su profesión oficial, digamos, la que ejercía en el día a día. Y fue en esa etapa, en 2011 más o menos, que conoció a una mujer llamada Audrey Cavalet, una residente de la región. Y los dos empezaron un noviazgo, ahí se relacionaron y terminaron teniendo un hijo que recibió el nombre de Helio. Y es a partir de esa etapa que las fuentes francesas describen el inicio del deterioro de la relación, con conflictos frecuentes a lo largo de los años, hasta llegar al episodio en 2020 que definió básicamente el destino judicial de ambos. Extraño, ¿verdad? Nace el hijo y empiezan esos conflictos. Bueno, ese episodio de 2020 fue una discusión violenta que ocurrió entre la pareja y los dos terminaron heridos con un cuchillo. Él recibió algunas puñaladas en el abdomen y ella tenía un corte en la garganta, pero no, evidentemente no, fueron heridas que no ponían en riesgo la vida. Cada uno entonces dio una versión diferente de lo que había pasado. Cedric decía que había sido ella quien intentó matarlo y que él solo se defendió. Por su parte, Audrey decía que, en realidad, él había intentado estrangularla primero y que lo que ella hizo fue tomar un cuchillo para intentar defenderse y escapar. El caso llegó al tribunal francés y al año siguiente, en 2021, la justicia condenó a ambos por violencia mutua. Cedric fue condenado a 6 meses de prisión con pena suspendida, es decir, no iba a la cárcel. Audrey a 8 meses también con pena suspendida. Los dos salieron del tribunal sin cumplir ni un solo día de prisión efectiva, pero esa condena no calmó la situación, ¿ok? Y fue a partir de ahí que Cedric empezó a construir una imagen pública que marcaría todo el caso de ahí en adelante. Según el periódico francés Le Parisien, él publicó más de 50 videos en YouTube atacando a Audrey. Algunos de ellos fueron citados por la prensa internacional en los que la llamaba psicópata loca, mujer amnésica, apuñaladora protegida por la justicia, y de criminal amnésica a quien le confiaban a su hijo. O sea, él estaba muy enojado diciendo que la mujer había inventado las cosas, que la justicia cayó en su engaño, ¿no? Según él, ¿de acuerdo, chicos? Y que por eso ella tendría la custodia del hijo. Yo diría que estoy viendo un eslabón de la cadena de lo que va a pasar después, pero mira nada más.
Cédric en ese momento estaba construyendo una narrativa de padre injustamente tratado por el sistema y acusaba al tribunal de Rhodes de corrupción. Él también formaba parte de un grupo en Facebook llamado Papá en colère, que significa padres enojados en una traducción libre, ¿ok? Y en 2023 él llegó a hacer una huelga de hambre frente al tribunal de Rodez, junto con otros padres que decían haber sido perjudicados en procesos de custodia. También participó en manifestaciones frente al ayuntamiento de Villefranche-de-Rouergue, una ciudad a unos 15 kilómetros de donde vivía Audrey. Todo esto está documentado, ¿ok? Por la prensa francesa, y todo esto va a servir como contexto en su decisión de hacer lo que hizo en marzo de 2026 ahora. Ya del lado de Audrey, la vida iba por un camino, tomando un rumbo, mejor dicho, opuesto, ¿ok? Por la intensidad de la persecución que estaba sufriendo, ella había sido oficialmente clasificada por el sistema francés como víctima de violencia doméstica continuada. Ya tenía un dispositivo de protección para emergencias, descrito por diferentes fuentes como botón de pánico o teléfono de emergencia, y estaba siendo acompañada por los servicios sociales de protección a la infancia. O sea, su caso estaba en el radar del sistema de protección francés con todo el aparato que el sistema podía ofrecer. Y aún así, la sensación de ella y de su familia, según entrevistas dadas por la mamá de Audrey a la prensa francesa, no, era que eso no era suficiente. La primera escalada concreta ocurre en 2021, aunque algunas fuentes posteriores fechan el episodio en 2022. Sea como sea, lo que pasó es que cuando Cédric, en una de las visitas que tenía derecho a hacerle a su hijo, en vez de devolver al niño en el horario acordado, simplemente se llevó a Helio. Cruzó la frontera con España en coche y se quedó allá, escondido con el niño durante algunas semanas. La justicia francesa entonces inició una búsqueda, localizó a los dos y, en 2022, Cédric fue condenado a 9 meses de prisión por ese secuestro. Cumplió la pena en el centro de detención de Rhodes, en el propio Aveyron, y fue liberado en octubre del año pasado, o sea, octubre de 2025, 5 meses antes de lo que iba a suceder en Portugal. Aquí está evidentemente otro eslabón más de esa cadena criminal, ¿no? Parece que todo se va armando justo frente a nuestras narices, ¿verdad? ¿Quién ayudó a Cédric? Quien ayudó a Cédric a secuestrar a su propio hijo y llevárselo a España no fue cualquier cómplice, ¿eh? Fue una mujer llamada Ángela Legovian, que en ese momento era la nueva novia de Cédric y que incluso respondió ante el tribunal francés por su participación en el secuestro. O sea, ella ya era cómplice de Cédric incluso antes del caso de 2026. Cuando Cédric salió de Rodez, en octubre de 2025, él y Ángela ya tenían juntos una hija, una bebé, ¿ok? Una niña llamada Julia, nacida en algún momento entre 2024 y 2025 y que en marzo de 2026 tenía 1 año y medio, cuando todo lo que pasó en el caso que voy a contar a partir de ahora ocurrió, ¿verdad? Pero antes de seguir aquí, haciendo un resumen básico de esta parte, lo que tenemos es una pareja que se casó y tuvo un hijo. En algún momento, la relación, ¿verdad?, se fue completamente al carajo. Empezaron las discusiones. Los dos se apuñalaron, ¿verdad? Recibieron penas que no cumplieron. El asunto empezó cuando el marido comenzó a perseguir a la mujer porque aparentemente ella se quedó con la custodia de su hijo y él quería la custodia. Y ese fue el motivo, ¿verdad?, por el que comenzó el conflicto. Y eso se desarrolló durante 4 o 5 años hasta que el hombre se juntó con otra mujer, se casó o andaban de novios, no sé, y también terminaron teniendo un hijo. Esa mujer se volvió cómplice de ese hombre en la tormenta que él tenía en la cabeza, ¿verdad? De perseguir a la ex por el hijo que tenía con la ex. Y todo el embrollo empezó a formarse. Para que se den una idea de la complejidad de este caso, amigos, pero lo que viene a continuación ahora es digno de película. La fecha que marca el inicio del caso que vamos a conocer ahora es el 20 de marzo de 2026, ¿de acuerdo? Un viernes allá en Aveyron. Según la reconstrucción hecha por el periódico Noticias a un Minuto a partir de las fuentes de la investigación francesa, el secuestro comenzó entre la noche del día 19 y la madrugada del día 20 en la casa donde Audrey vivía con Helio, su hijo, que también era hijo de Cédric, allá en Saint-Gras, que está en la comuna de Bailleur
Y cuando la policía francesa entró a la casa después de recibir la noticia de la desaparición, encontró indicios claros de que ella había salido de la casa a la fuerza y con prisa. Porque, por ejemplo, la regadera, ¿no? La ducha estaba encendida, varios objetos estaban tirados ahí en el suelo, y el auto de la propia Audrey fue encontrado después, a unos 5 kilómetros de la casa, estacionado ahí, en una carretera secundaria cualquiera. Lo que hizo que la policía francesa supusiera que ella pudo haber sido atraída fuera de la casa bajo algún pretexto o alguna amenaza, antes de que el secuestro se concretara, digamos. Ese mismo día, entonces, en la misma región, Angela, la actual novia de Cedric, también fue vista por última vez. Es decir, las dos mujeres, la ex y la actual, desaparecieron juntas el mismo día en el mismo entorno geográfico. Y en algún momento de esas primeras horas, todas estaban dentro del mismo auto, junto con Helio, y de 12 años y también la pequeña Julia de 1 año y medio. 5 personas en total dentro de esa van, siendo 2 víctimas, 2 agresores, Cedric y la actual novia, entonces serían agresores o una agresora y otra víctima también, en fin. 2 víctimas ahí del secuestro que son Audrey y Helio y también la niñita Julia que estaba ahí con 1 año y medio sin siquiera saber la locura que sus padres estaban haciendo. Lo que se sabe es que ese hombre condujo por muchas horas con esas personas dentro de la van. Según consta, fueron más de 1100 kilómetros desde Aveyron hasta el norte de Portugal. Luego fueron de Francia a España, atravesaron España, entraron a Portugal por la frontera y fueron subiendo hasta llegar al distrito de Braganza, allá en la esquina noreste de Portugal. Para darles una referencia de distancia, amigos, 1100 kilómetros es más o menos equivalente a salir de Sao Paulo e ir hasta Brasilia, en coche, por ejemplo. Pero en vez de paisaje brasileño, eran 3 países europeos en secuencia. Así que en algún momento de esos 1100 kilómetros, la primera muerte ocurrió en algún punto de ese viaje, ¿ok? Y aquí es importante que sigamos lo que el propio hijo contó después al tribunal portugués en su declaración anticipada, ¿ok? Una figura jurídica en la que el testimonio del niño queda formalmente registrado para usar en el proceso, justamente para no hacer que pase por el trauma de declarar varias veces. O sea, ella da su testimonio ahí y eso queda registrado como prueba, así, para ser usado después en otro juicio. Según el relato, entonces, de Helio, el chico de 12 años en determinado momento del viaje, hubo una discusión entre el papá y Audrey. Y el papá mató a la mamá ahí mismo, en presencia de Angela y de la bebita. Quiero decir, Angela vio a Audrey ser asesinada y lo que vino después es de los detalles más extraños y perturbadores del caso. Cedric obligó a Angela a continuar el viaje con el cuerpo de Audrey a su lado, dentro de la camioneta. En algún momento de ese siguiente tramo, según el mismo testimonio, el grupo vio un helicóptero volando a baja altura y Cedric, ya muy paranoico, pensó que el helicóptero los estaba buscando. O sea, ¿cómo iban a descubrir que él había matado a la mujer dentro de la camioneta, verdad? En fin, el tipo se puso paranoico y pensó que el helicóptero los estaba buscando. Entonces detuvo la camioneta, se bajó y empezó a discutir con Angela. Pero el helicóptero ni siquiera era de la policía, era una aeronave de combate a incendios. Así que el miedo era completamente infundado, producto de una alucinación. Pero digamos que eso fue el detonante para algo irreversible en la mente de él o de ellos. Ángela, según lo que contó Helio, le pidió que se entregara ahí mismo y lo amenazó con denunciarlo si no lo hacía. Fue en ese momento que Cedric también mató a Ángela, con una llave de estrangulamiento. En realidad, con estrangulamiento, ¿no? Probablemente fue una llave de estrangulamiento, ¿no? Estrangulamiento manual en el cuello. Las autopsias realizadas después por la policía portuguesa confirmaron la asfixia como la causa de la muerte de las 2 víctimas. Así, con las 2 mujeres muertas y los 2 hijos todavía dentro del coche, Cedric siguió conduciendo por el norte de Portugal hasta llegar a una sierra en el distrito de Braganza llamada Serra da Nogueira, que es una región montañosa y rural del norte de Portugal. Fue en esa sierra donde detuvo el vehículo y enterró los 2 cuerpos. En esa sierra, el terreno, según las fuentes, era bastante arenoso, lo que facilitó la excavación, y los cuerpos no fueron colocados en medio del bosque denso. Fueron enterrados ahí, a unos 10 metros de una carretera, y lo que hace este momento aún más perturbador es que Cedric no hizo el entierro a escondidas de su hijo. Según la investigación portuguesa, él obligó a Helio a vigilar los entierros ahí en el lugar. El niño de 12 años fue obligado a presenciar a su padre enterrar a su madre y a su madrastra. En fin, ¿no? Hasta es difícil de comentar.
En ese punto del viaje, Cedric ya había matado a dos mujeres, enterrado a las dos y tenía a su hijo vivo como testigo directo de todo lo que había pasado. Y también tenía una bebita de 1 año y medio dentro del coche. Y él llevaba ahí con él documentos falsos, un arma sin registro, 17.000 euros en efectivo, o sea, como que ya estaba preparado para huir. Solo que en vez de tomar esa actitud de huir, ¿no? Él simplemente siguió dando vueltas por el norte de Portugal por casi 4 días enteros más. Él estuvo dando vueltas por varias carreteras, comió, durmió en su propio vehículo y no se sabe con certeza cuál era su plan en ese momento, si es que tenía alguno, ¿no? Pero en el interrogatorio posterior, y ya voy a llegar a esa parte, ¿ok? Él dio su propia versión a los investigadores sobre lo que estaba intentando hacer. Y fue en ese deambular, digamos, ¿no? De 4 días por el norte de Portugal, que en la noche del martes 24 de marzo de 2026, la van de Cedric apareció en la carretera nacional 102 en la zona de Longroiva. Eso en el municipio de 2012. Es una región rural cerca de la frontera con España. ¿Ok, chicos? Fue en esa carretera, esa noche, que dos militares de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, la GNR, estaban realizando ahí una operación de fiscalización vial de rutina, como nuestro retén, ¿saben? Entonces, la operación no tenía un objetivo específico, así como un retén, iban parando los autos ahí y todo al azar para checar documentos, en fin. Solo que con ese carro ahí, esa noche, la parada no terminó en segundos, ¿ok? Detuvieron el carro que se suponía que era una revisión de unos segundos, ¿no? Documentos y eso. Reveló algo muy extraño, ¿verdad? Cuando los militares revisaron la documentación presentada por el conductor, identificaron que la documentación era falsa. A partir de ahí revisaron el vehículo y en esa revisión encontraron una serie de elementos que iban mucho más allá de una simple falsificación de documentos. Un arma de fuego sin licencia, varias placas de autos guardadas dentro de la camioneta, más documentos que parecían falsos, 17.000 euros en efectivo. Así que los policías ahí, ¿no? Detuvieron a Cedric, lo arrestaron ahí mismo, en flagrancia, por los delitos de falsificación de documentos y posesión ilegal de arma. Pero el caso todavía tenía dos capas más por descubrir, ¿verdad? La primera, el hecho de que había dos niños dentro del auto, un chico de 12 años y una bebita sin ninguna de las madres presentes. Y la segunda, el resultado de la consulta del nombre del detenido en los sistemas internacionales mostró que Cedric figuraba en los registros de las autoridades francesas como sospechoso de crímenes graves, incluyendo secuestro y sospecha de homicidio. La GNR entonces avisó de inmediato a la Policía Judicial Portuguesa, que es el equivalente allá, o lo que conocemos aquí como la Policía Federal. En Brasil, no. Y, según el comunicado oficial de la GNR, un análisis conjunto entre ese organismo y la Policía Judicial señaló una fuerte posibilidad de doble homicidio. Y, en el transcurso de esa investigación inicial, fue el hijo mayor de Cedric, Helio, quien les dio a los investigadores portugueses la información que faltaba. Contó lo que vio en el viaje, contó lo que pasó con su mamá y con su madrastra e indicó el lugar exacto donde los cuerpos habían sido enterrados. La policía judicial entonces fue hasta allá, a Serra da Nogueira, ¿verdad? En el distrito de Braganza, y encontró los dos cuerpos enterrados, exactamente en el lugar que describió el chico, a más o menos 100 kilómetros del lugar donde se hizo el retén, donde el papá había sido detenido con el autobús. 2 días después de la detención, el 26 de marzo, Cedric fue llevado al primer interrogatorio judicial en el tribunal de Vila Nova de Foz Coa, en el distrito de Guarda, allá en Portugal. Su llegada al tribunal da una idea del impacto que el caso ya tenía en Portugal. Las medidas de seguridad fueron reforzadas con militares en la entrada principal y también en la entrada trasera del edificio. Personas que se habían reunido ahí estaban gritando, ¿verdad? Repetidamente. ¡Asesino! El interrogatorio duró cerca de 7 horas. El juez no permitió que él se desviara hacia otros temas y alrededor de las 10:30 de la noche llegó la decisión. Y es justamente dentro de ese interrogatorio que Cedric hizo la confesión que necesitamos para entender su versión del caso. Él admitió haber matado a las dos mujeres, pero negó que hubiera premeditado ambos homicidios. Él les dijo a los investigadores que el objetivo original del secuestro de Audrey era obligarla a firmar un documento dándole a él la custodia de Helio, o sea, el hijo que fue, como dije, digamos, el detonante de todo, ¿no? Y él también dijo que su plan después de eso era cruzar Portugal con los hijos para llegar a Marruecos. Según su versión, Audrey se quedaría atrás en ese viaje, viva.
En cuanto a Angela, él no especificó a los investigadores lo que pretendía hacer. Solo admitió que al llegar a Portugal, la situación con la novia como que se puso tensa y terminó estrangulándola. Esa es la versión de Cedric, ¿ok? Le corresponde al tribunal portugués decidir qué tan creíble es y qué tanto coincide con las pruebas materiales y con el testimonio del hijo, que es un testigo ocular, ¿verdad? Así, el juez portugués decretó prisión preventiva y Cedric fue acusado de 8 delitos, entre ellos secuestro, 2 delitos de homicidio, 2 delitos de profanación de cadáver, delito de violencia doméstica. Y ese, ¿ok? No fue contra las dos mujeres, no, ¿de acuerdo? Fue contra la propia bebita, Julia, que según la acusación fue víctima de violencia doméstica continuada por haber sido arrastrada en toda esa huida, lo cual es una cobardía asquerosa, ¿no es así? Y también el delito de falsificación de documentos y de posesión ilegal de arma. Cedric fue trasladado al centro penitenciario de guarda y el juez también determinó que se le prohibiera mantener cualquier contacto con sus dos hijos, incluso a través de terceros. Los dos niños fueron llevados primero a una institución de acogida en Portugal y luego fueron repatriados a Francia, con la previsión de que quedaran bajo la tutela del Estado francés hasta que algún familiar pudiera asumir la custodia. Y el escenario más probable es que terminen quedando separadas porque tienen familias maternas diferentes. Con Cedric preso, los cuerpos encontrados, los niños repatriados y el proceso portugués en marcha, parecía que el caso se encaminaba a un juicio normal, ¿no? Pero ahí es donde entra el nudo jurídico que sigue causando fricción diplomática entre Portugal y Francia hasta hoy. Todavía en marzo, la justicia francesa emitió una orden de detención europea contra Cedric, que es un instrumento legal utilizado entre los países de la Unión Europea para que un país solicite formalmente a otro que entregue a una persona para ser juzgada allá. Francia quería juzgar a Cedric en suelo francés, con base en la justicia francesa, y los argumentos del lado francés eran fuertes. Él es ciudadano francés, las dos víctimas eran ciudadanas francesas. El hijo, que fue testigo de todo, es ciudadano francés. El secuestro comenzó allá en Francia, y la pena máxima por homicidio calificado en el sistema francés puede llegar a cadena perpetua. Y la pena máxima para este tipo de crimen allá en Portugal puede llegar a 25 años, y el abogado de la madre de Audrey defendió públicamente en una entrevista que, aunque los crímenes se hayan cometido en Portugal, tendría sentido jurídico que Cedric fuera juzgado en Francia. Solo que el 8 de mayo de 2026 el Tribunal de Apelación de Coimbra en Portugal tomó una decisión. Rechazó ejecutar la orden europea. La decisión habría sido fundamentada en dos puntos legales previstos en la ley portuguesa de cooperación judicial. El primero es que la ley portuguesa permite rechazar la entrega de una persona cuando ya existe un proceso penal pendiente allá en Portugal, por los mismos hechos, ¿no? Y existía, ¿no? Porque el proceso portugués contra Cedric ya estaba en curso. Y lo segundo es que la ley también permite rechazar la extradición cuando el delito, en parte o en su totalidad, fue cometido en territorio nacional. Y como los dos homicidios, los dos entierros, la profanación de los cadáveres ocurrieron en Portugal, el tribunal entendió que el caso correspondía a la jurisdicción portuguesa. Lo que esta decisión significa en la práctica es que el hombre que mató a dos mujeres francesas y enterró los cuerpos allá en Portugal va a ser juzgado por las leyes portuguesas bajo la pena máxima portuguesa. Y en caso de ser condenado, va a cumplir esa pena allá en Portugal y no en Francia. Y Cedric Prison tiene hoy 42 años. La pena máxima que él puede recibir en el sistema portugués, como dije, es de 25 años. Ya en el sistema francés, estaría sujeto a una pena potencialmente mayor, ¿no? Cadena perpetua. Si realmente iba a cumplir la perpetua, eso ya es otro asunto, ¿no? Pero lo que pasa es que esta cuestión, ¿no? De Portugal ha dejado a la familia de las víctimas muy molesta, ¿no? Porque ellos entienden que la pena allá puede ser poca para lo que él hizo. Y es en este punto aquí donde quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que es justo que él sea juzgado en Portugal, donde el crimen ocurrió y terminó, o debería ser enviado a Francia, donde él y las víctimas nacieron, para enfrentar una pena mayor? Comenta aquí abajo porque esa es la misma pelea que está ocurriendo ahora entre los dos sistemas judiciales. Y aprovecha para dejar tu like y suscribirte aquí al canal porque cada semana hay 3 episodios. Hoy, a mediados de mayo de 2026, Cedric sigue en prisión preventiva en el establecimiento allá en Portugal. La investigación portuguesa sigue abierta en cooperación con las autoridades francesas. La defensa todavía puede intentar recursos, ¿vale? Francia puede intentar otros caminos jurídicos para una transferencia futura. Aunque después de esa decisión del sistema judicial allá en Coimbra, ¿verdad? En Portugal, es medio difícil que eso suceda.
Elio y Julia, los dos niños, están en Francia, todavía bajo tutela del Estado, y el futuro de ellos va a depender de la posición de familiares maternos diferentes para asumir la custodia de cada uno. Lo cierto es que este caso todavía puede tener muchos capítulos, ¿eh? Pero lo que se puede decir, con base en lo que se ha averiguado hasta ahora, es que toda la secuencia solo se descubrió porque hubo un retén al azar. Eligieron por casualidad la van de Cedric para detenerla ahí en una carretera del interior de Portugal, una noche de marzo. Y porque un chico valiente de 12 años decidió denunciar todo lo que su padre miserable hizo, ¿verdad? Miren el desastre que hizo ese tipo porque quería la custodia de su hijo y qué crimen por discordia, ¿verdad, chicos? Crimen familiar ahí, donde impera la discordia, donde personas que en algún momento supuestamente se amaron hasta el punto de tener un hijo. Luego nace el hijo, de la nada empieza una discusión, empiezan a acusarse, se apuñalan, se vuelve un desastre y llegan a una situación tan deplorable como esta, donde quienes realmente pagan el precio son los dos niños, ¿verdad? Que ahora van a crecer sin las madres y probablemente sin el padre también, ¿verdad? Que va a quedar preso, cargando con ese peso durante toda la formación personal de esas dos víctimas que son niños. El hecho de tener un padre que es asesino de sus propias madres. Muy lamentable, ¿verdad? Eso es todo. Te agradezco enormemente tu compañía una vez más. Nos vemos, Beijo Rui, hasta el próximo episodio.